Buenos días, chicas y chicos. Hoy nos volvemos a encontrar para una nueva clase de teoría de las organizaciones. Hoy vamos a estar dando lugar a la unidad número 2 de esta materia, que se titula Organizaciones empresariales versus organizaciones no empresariales. Por el momento, lo que hicimos en la unidad número 1 fue ver una generalidad de lo que era una organización, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en esta unidad 2 es centrarnos en un tipo y en otro de organización, ¿sí? Vamos a comenzar centrándonos en lo que son las organizaciones empresariales. Y para eso, como venimos haciendo, les voy a compartir una presentación y desde ahí voy a hacer la explicación del día. Ahí estamos. Presentación ya dada. Empezamos entonces la explicación. Como les dije, hoy nos vamos a centrar en un tipo especial de organización, la denominada empresa. Entonces vamos a decir que es una organización especial porque es con fines lucrativos, es decir, que su fin principal es el de obtener una ganancia, un beneficio económico. Pero nosotros decimos que es un tipo especial de organización, es decir, que toda empresa es una organización, es un conjunto de personas que se juntan para poder lograr un objetivo en común. Para eso van a tener que utilizar diferentes recursos, realizar diferentes actividades y así lograr el objetivo propuesto. Entonces, toda empresa va a tener un objetivo, el cual va a ser lucrativo, ¿sí? Va a ser con un fin económico, va a tener una meta, va a tener recursos materiales y humanos, y va a contar con información para la toma de decisiones. Bien, lo que vamos a determinar entonces es que una empresa lo que va a ser diferente a otra organización es que va a realizar actividades económicas, es decir, que va a producir y o comercializar bienes o brindar un servicio, ¿sí? Con el objetivo de tener una ganancia, de obtener un beneficio económico. Lo que vamos a continuar haciendo es viendo la clasificación, es decir, a la empresa la voy a poder ver desde distintos ámbitos. El primero de ellos es según el sector de la economía al que pertenece. Y vamos a tener empresas del sector primario, empresas del sector secundario y empresas del sector terciario. Las empresas del sector primario van a ser las empresas que se dediquen a extraer materias primas. Por ejemplo, a extraer cuestiones que tengan que ver con la agricultura, ¿sí? Con el petróleo, con la ganadería. A eso se determina sector primario. Las empresas del sector secundario van a ser las que transformen materias primas en un nuevo producto y luego comercialicen ese producto que ya está transformado. Y las empresas del sector terciario van a ser empresas que directamente van a vender un producto o prestar un servicio sin ningún tipo de transformación. Por ejemplo, un kiosco va a ser denominado del sector terciario porque va a comprar productos y los va a vender tal cual los compró, ¿sí? Compra, no sé, alfajores, vende esos alfajores. O también dentro del sector terciario podemos encontrar lo que son las peluqueros, ¿sí? Los peluqueros van a prestar un servicio, entonces van a estar dentro del sector terciario. Siempre que hablemos de transformación, de materias primas en un nuevo producto, vamos a estar hablando del sector secundario, ¿sí? Por ejemplo, una panadería obtiene materias primas y con esas materias primas elabora facturas, pan, ¿sí? Entonces, para cerrar esta clasificación, siempre tenemos que tener en cuenta qué obtienen y qué van a poder comercializar luego. Si hay o no hay transformación y si estoy obteniendo materias primas o elaborando un nuevo producto. Para seguir, según el tipo legal, vamos a encontrar empresas que sean unipersonales o empresas que sean sociedades comerciales.
Cuando hablamos de unipersonales, nos vamos a referir a que el dueño es una única persona, ¿sí? Y cuando hablamos de sociedades comerciales, vamos a determinar que van a ser 2 o más personas. Si bien hay sociedades comerciales de una sola persona, ese tema lo van a desarrollar recién en 5º año en la materia Derecho. Simplemente este acercamiento en teoría de las organizaciones, vamos a determinar que las sociedades comerciales están encuadradas en lo que es la ley 19.550 y va a haber ciertos tipos de sociedades, es decir, 2 o más personas que van a ser dueñas de una empresa. Dentro de las sociedades comerciales vamos a poder dividirlas en 2 grandes grupos, las de personas o por acciones. Las de personas van a ser sociedades donde es más importante la persona que la conforma y no el capital que aporta. En cambio, en las sociedades por acciones es más importante el capital y no así la persona. Dentro de sociedades de personas existen las sociedades de hecho, las sociedades colectivas, la sociedad de responsabilidad limitada, que es la más común y la más frecuente, que es la SRL. También existen las sociedades de capital e industria, en comandita simple, ¿sí? Son algunos de los modelos encuadrados en esta ley. Y por acciones, la más utilizada va a ser la sociedad anónima, ¿sí? Que es la SA, que tal vez en algún lugar la vieron inscripta, ¿sí? De esto vamos a seguir trabajando un poco más adelante. Y también podemos encontrar dentro de sociedades por acciones la comandita por acciones, ¿sí? Como les dije, dentro de teoría de las organizaciones, lo que es sociedades comerciales solo las vamos a nombrar. Dentro del año próximo, en la materia Derecho y en la materia SIC 2, ¿sí? Van a empezar a desarrollar bien específicamente todas las sociedades. Bien, continuamos. Otro modo de clasificar a las empresas va a ser según su tamaño. Bien, esto podemos decir que van a ser pequeñas, medianas y grandes. Las empresas pequeñas son las que tienen poco personal, poco capital y poca tecnología, ¿sí? Cuando hablamos de poco personal, nos referimos aproximadamente a empresas que tienen menos de 50 empleados. Cuando hablamos de empresas medianas, vamos a hablar de empresas que tienen entre 50 y 200 empleados, ya tienen un poco más de capital para poder invertir y también cuentan con mayor tecnología. Y las empresas grandes, sí, ya nos vamos a referir a empresas que tengan más de 200 empleados, que cuenten con mucho más capital y también con más tecnología para poder llevar adelante su actividad. Dentro del tamaño de las empresas, con las empresas pequeñas y medianas surge lo que denominamos pymes, ¿sí? Que seguramente en algún lugar lo habrán escuchado. Cuando hablamos de pymes, hablamos de lo que es la pequeña y mediana empresa, ¿sí? Está regida por la ley 24.467, que lo que va a hacer es darle ciertos beneficios a este tipo de organización para que puedan mantenerse en el mercado. Esos beneficios son de índole laboral, de índole financiero y también de modo comercial. Es decir, que lo que se va a especificar son ciertas normas, ciertas ventajas que va a tener esta organización frente a otras para poder mantenerse en el mercado, ¿sí? Luego de esta presentación y de las actividades que vayan teniendo, vamos a especificar un poquito más de qué se tratan esas promociones, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que esta ley lo que hace es proteger a estas empresas que van a ser más vulnerables en el contexto, ¿sí? Donde van a tener que competir con empresas más grandes, empresas tal vez multinacionales, ¿sí? Entonces, lo que se hace es tratar de beneficiarlas y protegerlas. Bien, para seguir, vamos a ver otra de las clasificaciones que es según la propiedad del capital, es decir, quién es dueño del dinero que se invierte. Podemos decir que va a haber empresas públicas, empresas privadas o empresas mixtas. Las empresas públicas son las que el dueño de la empresa
es el Estado. Las privadas es la que el dueño de esa empresa es un particular. Y las mixtas va a ser la que combine parte del capital público y privado. Voy a hacer un ejemplo con un banco, ¿sí? Con bancos. Empresa pública podemos decir que es el Banco Nación. Empresa privada podemos decir que es el Banco Santander Río. Y empresa mixta podemos decir que es el Banco Hipotecario, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, en la pública el dueño del capital es el Estado, en la privada un particular y en la mixta se combinan ambos. No quiere decir que sea un 50% y un 50% para ser mixta. Siempre que haya de las dos partes, va a ser considerada dentro de esa clasificación. Bien, para ir terminando lo que es la clasificación, ¿sí?, de las empresas, podemos decir que según el ámbito donde se encuentren geográficamente, van a poder ser locales, si justamente se desarrollan en una localidad, por ejemplo, Avellaneda. Podemos decir que van a ser regionales, si va a tener implicancia en una región, por ejemplo, en lo que es Buenos Aires. Lo que es nacionales, si ya estamos hablando a nivel país. Y globales cuando no solo van a tener implicancia en un país, sino que van a tener cierta influencia y desarrollo pasando las fronteras, ¿sí?, en otros países. Bien, de esta manera damos por finalizado, ¿sí?, lo que es la clasificación de empresas y con esto vamos a empezar a realizar la actividad en esta unidad, ¿sí? Como siempre les voy a dejar actividad de aplicación para poder desarrollar estos contenidos y también les voy a dejar material de lectura en PDF para que ustedes tengan como respaldo, ¿sí?, a la hora de realizar las actividades y también luego de mirar el video. Bien, chicos y chicas, les mando un saludo muy grande, nos estaremos viendo la semana próxima para continuar dentro de la unidad número 2, pero con organizaciones no empresariales. Les mando un saludo y un abrazo. Chao.